especialmente a las y los trabajadores, a quienes hoy día a lo largo y ancho de Chile están en este día de conmemoración igualmente trabajando. Pienso, como mencionaban acá, los trabajadores y trabajadoras de la Mutual, trabajadores de la prensa, de la H, para que no quede confusión, eh, a los trabajadores y trabajadoras de la prensa, a nuestros equipos. Cuando nosotros estamos acá como autoridades, también estamos con un montón de equipos que se tuvieron que levantar temprano, preparar las minutas, organizar las avanzadas, así que a mis equipos que los veo por ahí, muchísimas gracias a carabineros y carabineras que también están acá presentes. Muchísimas gracias, Dana y Manuel, por su testimonio, que ante la adversidad, ante los momentos difíciles, su energía sea contagiosa, su optimismo sea contagioso, porque en verdad escucharlos es tremendamente esperanzador. Y espero, Dana, que puedas volver a andar en moto. Espero, Manuel, que sigas jugando. Me imagino que en el contexto de los Paralímpicos también, del Panamericano, son una instancia también para difundir estos deportes que requieren mucho esfuerzo, pero que también dan mucho placer. Veamos la parte positiva de eso, así que cuenta con nosotros para apoyarte en esa experiencia del básquet. Y quiero también recordar hoy día, en el Día del Trabajador, a una trabajadora de la prensa que fue vilmente asesinada hace un año, a Francisca Sandoval, de la prensa independiente, que en el marco de la cobertura de la marcha del 1 de mayo fue asesinada por delincuentes, y cuyo recuerdo también nos conmociona y de alguna manera nos guía el día de hoy. Yo, la verdad, no tenía en la agenda venir hoy día para la H, y me encontré con el presidente de la CUT en una actividad en La Moneda y me dice, pero compañero, ¿cómo no va, presidente, cómo no va a venir a la H? Es una actividad muy importante, muy tradicional, en donde además se reflejan valores el valor del diálogo tripartito, el tripartismo, al que hace tanta referencia la ministra del Trabajo, que es tremendamente valioso. Te pido por favor que lo reconsideren. Y lo conversamos con mis equipos y lo que les dije, lo que conversamos es que justamente en materia laboral es donde en este año hemos tenido quizás los mejores ejemplos de lo que puede conducir el diálogo social, el diálogo entre los diferentes estamentos, el diálogo entre intereses que muchas veces se presentan como contrapuestos, pero cuando nos sentamos en una misma mesa nos damos cuenta de que queremos ir al mismo lugar y que por lo tanto vale mucho más la pena colaborar que competir o confrontar. Una dirigenta me decía hace un tiempo, Gabriel, salte de las etiquetas para poder justamente encontrarnos y llegar a acuerdos que vayan en beneficio de la mayoría de la población, de la mayoría de las trabajadoras y trabajadores, de los emprendedores y emprendedoras de Chile. Creo que, y cuando me dice el presidente de la CUT esto, digo, pero me pareció obvio, hay que estar acá. Si en el mundo laboral hemos tenido los mejores ejemplos de éxito, de diálogo entre empresarios, trabajadores y autoridades, es algo que tenemos que resaltar y que ojalá logremos transmitir hacia el resto del diálogo social. Voy a referir más en detalle a eso, pero quiero decirles que en este Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, en que se conmemora las históricas manifestaciones de 1886, en donde hubo trabajadores incluso condenados a muerte por manifestarse por la jornada laboral. Me alegra mucho que también lo estemos haciendo aquí en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad para poner el foco en la prevención de riesgos, en la importancia de la prevención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Tuvimos la oportunidad de visitar arriba a 2 trabajadoras que habían tenido accidentes de trayecto y qué importante
más allá del accidente en específico que habían sufrido, era muy sorprendente el ver y comprender cómo se sentían amparadas, acogidas por un sistema de seguridad social, que además me recordaba el presidente de la H, las iba a acompañar en todo el proceso, que es tremendamente importante, no solamente durante las operaciones, fracturas de rodilla expuestas, que por lo tanto requerían varias operaciones, sino también durante el proceso de rehabilitación. Y qué importante además que las empresas cumpliendo la ley, y con apoyo del Estado, pero sean parte de ese proceso. Y me contaban también de que acá están trabajando en un nuevo sistema de reconversión laboral, en el caso que el accidente no le permite realizar las mismas faenas que realizaba anteriormente. Qué lindo cómo la convergencia de diferentes actores pueden prestar un beneficio tan palpable para la vida de la gente. Alejandra, una de las personas que estaba arriba hospitalizada, me decía, yo quiero volver a trabajar y quiero volver a andar en mi moto, porque también se había caído en moto, y quiero volver a trabajar porque era muy importante para ella. Entonces, de verdad lo valoro. Y tengo el recuerdo, ustedes saben, soy de Magallanes, y de haber ido a una faena en Tierra del Fuego, una faena de petrolífera, y con el entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y me acuerdo que el ministro en esa época se había puesto como objetivo disminuir los accidentes laborales en ENAP, que eran altos. Y yo no había dimensionado hasta ese momento la labor de los prevencionistas de riesgo. Y también quiero aprovechar en esta instancia y en este lugar lo valioso de ese trabajo, que muchas veces se da por sentado o se mira como a la rápida. Y la verdad es que cuánto lamentamos cada vez que hay un accidente. Y pensar de cómo podríamos haberlo prevenido, lo decía la ministra, o lo decía creo que el presidente de la H, prevenir es mucho mejor que lamentar. Fortalezcamos a los prevencionistas de riesgo, lo decía también David, a los prevencionistas de riesgo, y esa cultura que se impregne, porque lamentar después un accidente del trabajo es tremendo para la empresa, para el trabajador y, por cierto, para la familia. Las trabajadoras y trabajadoras que están aquí no solamente hacen que Chile funcione, que Chile ande, generan riqueza, sino que han jugado un rol fundamental en la historia de nuestra patria en empujar las transformaciones sociales para construir un país más justo. Y por lo tanto, la organización de las trabajadoras y trabajadores para mí es un tremendo ejemplo. Y por eso, el día viernes pasado, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo en La Moneda, reconocíamos con el premio Manuel Bustos a 3 dirigentes sindicales que se jugaron incluso la vida para mejorar las condiciones laborales y las condiciones de vida del pueblo chileno. A Raúl de la Puente, a María Rosas y Moisés Labraña los reconocimos con el premio Manuel Bustos, y si bien tanto Manuel Bustos como María Rosas y Moisés Labraña no están con nosotros ya, partieron, fueron dirigentes que atravesaban el espectro político, por lo menos del mundo progresista, y también con Raúl, que estaba ahí presente, expresidente de la ANEF, era bonito poder reconocer también en vida la labor que cumplen los dirigentes y dirigentes sindicales. Por eso yo los invito a los trabajadores y trabajadoras en este día a organizarse, a hacer y conformar sindicatos, a dialogar también con las empresas, porque hemos aprendido en este trayecto largo de la historia que es gracias a su organización que logramos construir una vida más justa. Y cuando se hacen convergencia con las empresas, como ha sido el caso, por ejemplo, en las 40 horas que bien decía Ricardo Mewe, me parece que se da cuenta de que cuando trabajamos unidos trabajamos mejor. Y no me cabe ninguna duda que eso podemos avanzar en otras áreas de la sociedad, mejorando la legislación existente. Por ejemplo, lo que mencionaba David de tener un órgano calificador independiente de las mutualidades, un órgano calificador de las enfermedades del trabajo independiente. Me acuerdo siempre los trabajadores que tenían problemas con el manguito rotador, el famoso manguito rotador, que muchas veces
no eran reconocidos como accidente o como enfermedad laboral. Y veo que por parte de la H, al menos, hay buena disposición para avanzar en esa dirección. Tenemos que ver los detalles, como me decía el presidente, y no me cabe ninguna duda de que con esa disposición vamos a poder llegar a acuerdos para justamente legitimar más el sistema y que la seguridad social se vaya expandiendo y adquiriendo raíces firmes. Y como decía el presidente de la H, a propósito de esta ley que la ministra quiere mucho, de que es solidaria y universal, esos principios que marcan la diferencia. ¿Por qué no podemos lograr eso en el sistema de pensiones? ¿Por qué el sistema de pensiones va a ser solamente un ráscate con tus propias uñas? Tenemos que lograr incorporar elementos de solidaridad, manteniendo ciertos elementos que han probado ser importantes para los chilenos y chilenas, como la opción de heredabilidad, como la propiedad de los fondos, como la posibilidad de elegir quién invierte los ahorros previsionales, pero incorporando mecanismos de solidaridad y universalidad. Y para lograr justamente mejorar también el sistema de pensiones, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no nos vamos a cansar de insistir en esto, necesitamos también distribuir de mejor manera la riqueza. Distribuir de mejor manera la riqueza no para que el Estado tenga más plata, para que tengamos mejor cohesión social, para que podamos financiar derechos sociales y seguridad social. Ese es el objetivo. Preocupados también, como me lo recuerda permanentemente y con toda razón Ricardo Mewes, del crecimiento. Y cómo logramos equilibrar el objetivo de que hayan incentivos para invertir, que estén los incentivos bien puestos para crecer y a la vez distribuimos de mejor manera la riqueza. Somos capaces como sociedad chilena de lograr eso. No tengo ninguna duda y lo vamos a seguir intentando desde el Parlamento. Este primer año de gobierno ha sido intenso en materia laboral y estamos contentos porque es una de las áreas en donde podemos mostrar avances significativos. El aumento del salario mínimo en 2022 con acuerdo de todas las partes, la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, después de 6 años y medio de tramitación y también con acuerdo de todas las partes, la ratificación del convenio 190 de la OIT, ahora la discusión del salario mínimo, llegando a 500.000 pesos en julio del próximo año, en donde también tenemos que tener, como nos han manifestado los empleadores y en particular las pymes, una preocupación sentida por la situación de las pymes, en donde estamos trabajando en conjunto para poder también encontrar mecanismos que no dejen a nadie atrás, que no dejen a nadie atrás en la medida en que vamos siendo capaces de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. También promulgamos la ley corta de la PGU para beneficiar a 70.000 personas más, que es un trabajo que venía también del gobierno anterior, y estamos tramitando el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Y además ya se realizó el pago del bono marzo, que duplicó el pago a 120.000 pesos por cada trabajador o trabajadora y su familia. En este sentido, la pega que se ha hecho desde el Ministerio del Trabajo en todos sus equipos, liderada por la ministra Jara, por el subsecretario Bocardo, el subsecretario Larraín, merece todo mi apoyo, mi respeto y felicitaciones de verdad por lo que se ha logrado acá. Estamos en un hospital que cumple una labor fundamental y que expele solidaridad, y en donde también quiero destacar la tremenda labor que está cumpliendo nuestra ministra de Salud, Jimena Aguilera, en momentos que han sido complejos, pero que no me cabe ninguna duda, los vamos a sacar adelante, porque el liderazgo de la ministra, la solvencia de la ministra, la capacidad profesional de la ministra también es muy notable en esto y está conduciendo de manera, yo creo, correcta una discusión que es difícil a propósito de la crisis del sistema de financiamiento privado de salud y que vamos a prontamente ingresar a tramitación al Parlamento para poder hacernos cargo del fallo de la Corte Suprema, pero más allá del fallo de la Corte Suprema, hacernos cargo de la preocupación que tenemos por mejorar la salud de nuestros habitantes, de quienes están hoy día en el sistema privado y de quienes están en el sistema público, de ambos, sin dejar a nadie atrás. Y cada uno de estos avances han implicado
mucho diálogo. Ha implicado bajar las barreras con las que quizás veníamos de antes, destruir prejuicios. Ha implicado el hacernos cargo que en quien piensa diferente a uno puede tener una idea que valga la pena acoger. Y en donde si actuamos y conversamos de buena fe, es más probable que lleguemos a acuerdo que no. Y eso es lo que yo espero inspirar también al resto de la discusión política en Chile. Que no nos quedemos solamente encerrados en lo que creemos correcto conversando ante el espejo, sino que sepamos en conjunto con quien piensa distinto poner el bien común por delante del interés personal. Y ojalá que los tiempos electorales o las diferencias de la coyuntura o el ánimo que muchas veces se exacerba en redes sociales no impida que más allá de las legítimas diferencias políticas seamos capaces de trabajar por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, como en la agenda laboral ha quedado demostrado que es posible. Espero entonces que este mismo espíritu dialogante y abierto que ha permitido avanzar y hacer realidad la jornada de 40 horas de manera progresiva, el alza progresiva del salario mínimo y tantos otros avances que estamos teniendo en materia laboral puedan permear al resto de la sociedad. Como gobierno vamos a seguir trabajando para que todos los trabajadores y trabajadoras de Chile puedan tener una vida digna y para que como sociedad estemos mucho más cohesionados y podamos vivir mejor.